Ley de los gases. Ley de Boyle. La presión ejercida por los gases y el volumen son proporcionales, es decir, que si la presión aumenta, el volumen disminuye, y si el volumen aumenta, la presión disminuye. Para comprender mejor se desarrolló un experimento en el cual utilizamos la ecuación de la ley de Boyle. En este experimento solo se utilizó una botella, un popote flexible, agua, un globo y un vaso. Colocamos los materiales como se muestran en el video. En la botella de 1 litro colocamos 0.5 litros de agua. La botella por dentro tiene una presión de 36.72 psi, lo cual equivale a 2.5 átomos. Este fenómeno ocurre debido a que la presión está aumentando. Como la botella está hecha de un material muy resistente, no se puede expandir. Entonces, lo que hace la presión es expulsar el agua mediante el popote. Al final, el volumen disminuye a 0.12 litros. Pero la presión no la sabemos, así que es momento de calcularla con la ecuación de ley de Boyle. La ecuación dice que la presión es igual a una constante sobre el volumen, o que la presión por el volumen es igual a la constante. Existe la ecuación del antes y el después, la cual dice que la presión 1 por el volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2. Utilizaremos esta última fórmula para calcular la presión final de nuestro experimento. Aquí tenemos el ejercicio ya desarrollado. Tenemos la presión 1, la cual es 36.72 psi, por el volumen 1, el cual es 0.5 litros, sobre el volumen 2, el cual es 0.12 litros. Como queremos saber la presión final, tenemos que hacer un despeje. Al final llegamos que el resultado de la presión final es de 153 psi. Ley de Charles. El volumen y la temperatura son directamente proporcionales, es decir, que si la temperatura del gas aumenta, el volumen también, y si la temperatura del gas disminuye, el volumen igual. Al igual que en la anterior ley, se llevó a cabo un experimento en el cual solo utilizamos 2 baldes, uno con agua fría, uno con agua caliente y 2 globos. Y desarrollamos la ecuación de Charles. Vertimos en un balde agua con hielos, la cual tiene una temperatura de 277.15 Kelvin. El agua caliente tiene una temperatura de 345.15 Kelvin. Inflamos los globos del mismo volumen. Cada globo tiene un volumen de 3052.08 centímetros cúbicos. Antes de meter los globos en el agua fría y en el agua caliente, estos globos tenían una temperatura a 293.15 Kelvin. Después de 5 minutos sacaremos los globos. Al sacarlos, calcularemos su volumen final. La ecuación de Charles dice que el volumen es igual a una constante por temperatura, o bien el volumen entre la temperatura es igual a la constante. Existe una ecuación del antes y el después, la cual dice que el volumen 1 sobre la temperatura 1 es igual al volumen 2 sobre la temperatura 2. Al final nuestro resultado fue notorio. El globo que estaba en el agua fría disminuyó su volumen, mientras que el globo que estaba en el agua caliente lo aumentó. Al final procedemos a comprobar con la ecuación. En ambos globos tenemos el volumen inicial y la temperatura inicial, así como también la temperatura final. Aplicamos la fórmula y sustituimos valores. Al final despejamos para obtener el volumen final de ambos globos. Ley de Gay-Lussac. La presión y la temperatura son directamente proporcionales, es decir, que si la temperatura aumenta, la presión igual, y si la temperatura disminuye, la presión también disminuye. Comprobamos la ley con un experimento. Colocamos agua caliente en un balde y agua fría en el otro. En una botella colocamos un globo en la boquilla. Al momento de meter la botella en el agua caliente, el globo se expande, debido a que la presión se aumenta. Pero cuando metemos la botella en el balde de agua fría, el globo disminuye, debido a que la presión está disminuyendo. Ahora calculemos las presiones finales, en el agua caliente y en el agua fría. Nuestra botella tiene una presión inicial de 146.9 psi y una temperatura inicial de 293.15 Kelvin. En ambos casos tiene la misma temperatura inicial y la misma presión inicial. El agua caliente tiene una temperatura de 360.15 Kelvin y el agua fría tiene una temperatura de 279.15 Kelvin. Aplicamos la fórmula y sustituimos valores. Se hace un despeje para conocer la presión final. Ya desarrollado el despeje y la ecuación, tenemos que la presión final en el agua caliente es de 180.47 psi y en el agua fría es de 139.88 psi.